Y en el día de hoy tenemos el estudio titulado Convicciones que convencen. Convicciones que convencen. Capítulo 2, versículos 11 al 20. Vamos a estudiar en primer lugar, escuche esto, el principio de nosotros conocer y saber de primera mano las situaciones que tenemos que enfrentar y a las cuales Dios nos va a enviar para ejercitar el ministerio de la restauración. La importancia de que nadie nos cuente, de no basarnos en chismes, en murmuraciones, en comentarios, sino saber de primera mano qué es lo que está sucediendo en las situaciones de la vida. En segundo lugar, vamos a ver que para convencer a otros, usted y yo tenemos que estar convencidos. En tercer lugar, la persuasión. ¿Qué significa esto de persuadir? Significa que articulemos con pasión los argumentos de Dios. No solamente basta con que nosotros creamos y sepamos lo que creemos. Necesitamos tener la capacidad de convencer a otras personas de cuáles son los propósitos de Dios para su vida y para la vida de su pueblo. Y por último, vamos a ver, hermanos, la reacción de los enemigos a este despertar que ocurre en el pueblo de Israel a partir de lo que Nehemías trae. Vamos a ver cómo reacciona el enemigo con la gente que se maneja bajo convicciones. Cómo reacciona el enemigo con las personas que actúan no bajo impulso, no bajo emocionalismo, sino bajo convicciones firmes de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios está haciendo en su vida. Y yo voy a comenzar con la primera parte. Yo voy a cubrir la parte que tiene que ver con lo que dije hace un momentito, que es que nadie te cuente, investiga por ti mismo. ¿Qué es lo que pasa al llegar Nehemías a la ciudad de Jerusalén? Vamos a leer, y si usted me acompaña en su Biblia, si la tiene consigo, estamos en Nehemías capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. ¿Está conmigo? Capítulo 2 del libro de Nehemías, versículo 11 en adelante. Dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos cuantos hombres conmigo, sin declarar a nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. No llevé conmigo animales, excepto aquel en que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta del valle hacia el manantial del Dragón y la puerta del Muladar. Examiné los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y sigue diciendo más adelante, en el versículo 14, luego pasé hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar el animal en que cabalgaba. Subí de noche por el arroyo y examiné la muralla, y volví, entré por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde me había ido, ni qué había hecho, pues hasta entonces yo no lo había declarado a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que habían de hacer la obra. Vamos a parar hasta ahí la lectura para internarnos en estos maravillosos versículos, en este pasaje de escritura que tenemos por delante. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis amados hermanos? Lo que está pasando aquí es que Nehemías llega a Jerusalén. Nehemías ya tiene, digamos, unos cuantos días en Jerusalén, y Nehemías había visto parte de lo que había pasado con la ciudad y con el pueblo. O sea, Nehemías está algo enterado de los sucesos, de los acontecimientos, de todo lo que tiene que ver con lo del pueblo. Pero Nehemías, a pesar de haber escuchado de parte de Hanani ese reporte, ¿ustedes recuerdan el reporte de Hanani? ¿Lo recuerdan? Ese reporte en el que él decía la condición de la ciudad y todo lo que había pasado. Nehemías no se queda sencillamente con el reporte de Hanani, ni con quizás lo que él ha escuchado, sino que Nehemías sale a investigar por él mismo, a mirar, a constatar por él mismo qué es lo que está pasando en Jerusalén, qué es lo que está pasando con la ciudad. Y ahí lo encontramos. Capítulo 2, versículos 11 hasta el 16, hermano. Yo le llamaría a esto un estudio de situación, un estudio de la condición
en la que se encontraba realmente el pueblo, la ciudad, la muralla, las puertas. Vuelvo a recalcar, que nadie te cuente, averigua por ti mismo. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque cuando se trata de animar, cuando se trata de alentar, cuando se trata de motivar a la gente, no vamos a partir de los argumentos de otros. Vamos a partir de las cosas que nosotros mismos hemos constatado, hemos visto. Cuando aplicamos esto al tema restauración, esto es cardinal. Porque hay personas que están viviendo en condición de destrucción. Piense, por ejemplo, en una familia, en un matrimonio destruido. Y usted está encargado de ministrar a esa persona restauración. ¿De dónde debe partir usted para trabajar con esa familia, con esa pareja, con esa situación? ¿De lo que alguien ha dicho? ¿De lo que le contaron? ¿De lo que se escucha? O como popularmente a veces la gente dice, por ahí andan diciendo. Ese no es el fundamento, hermano, de nada que pueda provocar en alguna persona algún tipo de estímulo, algún tipo de motivación al cambio. Lo que produce cambio en nuestras vidas, la motivación, lo que nos lleva a nosotros, hermanos, a ser, vamos a decir, un ente de cambio, un positivo en la vida de la gente, es que nosotros conocemos de primera mano qué es lo que está pasando con ellos. Tenemos que partir de un conocimiento detallado de primera mano de la situación que estamos enfrentando. Y yo quiero llamar la atención a líderes, quiero llamar atención a hermanos y hermanas que trabajamos con personas. El líder y la persona que trabaja con gente tiene que tener un oído sordo al chisme y a la murmuración. Tiene que tener un oído, repito, sordo al chisme y a la murmuración. Si algo pasa con mi hermano Oscar, yo voy a ir donde mi hermano Oscar a hablar con él y a escuchar a que mi hermano Oscar me diga qué es lo que está pasando contigo, mi hermano Oscar. Aquí estoy. Quiero saber qué es tu condición. No me importa lo que han dicho, lo que digan o lo que han comentado. Yo quiero saber de ti, hermano Oscar, qué es lo que está pasando con tu vida. Y eso es lo que hace Nehemías. No cuentos, no chisme, no murmuraciones, no reporte de otro. Yo quiero saber por mí mismo qué es lo que está pasando con la situación de Jerusalén. Ahora, note también, y esto es interesante, hermano, la manera en que procede Nehemías. Nehemías no viene, como dicen aquí en buen dominicano, haciendo mucho bulto. Usted sabe, haciendo mucha bulla. Nehemías actúa con discreción. Nehemías no comienza con un espaviento como para que todo el mundo sepa qué es lo que él va a hacer. Nehemías trata esto con discreción. Él hace una investigación minuciosa parte por parte, pero él obra con cautela, mis queridos hermanos, porque escuche esto. Cuando se trata de restaurar personas, cuando se trata de levantar a personas caídas, cuando se trata, hermano, de ayudar a gente que posiblemente nos va a querer abrir el corazón, cuidado. Si a usted se le suelta la lengua y le falla la discreción, el hombre de Dios y la mujer de Dios también son personas que tienen que saber guardar confidencia. Son personas que tienen que saber tratar con gente y que esa gente sepa que cuando abran sus vidas a lo que le van a decir o contar, este hombre y esta mujer de Dios se van a llevar a la tumba lo que van a escuchar o lo que van a recibir de esa otra persona. ¿Hay alguien que dice amén? Dice la palabra del Señor que al sabio lo guarda la discreción. Y Nehemías se reservó muchísimas cosas antes del mismo hacer aquí su informe y hacer su trabajo de inspección. Me llama mucho la atención, y esto se lo he puesto de tarea a ustedes para que lo hagan, el recorrido que hace Nehemías. Si ustedes ven el texto, no sé si pueden, probablemente no puedan porque ahora mismo están mirando sus celulares, pero si ustedes pueden mirar el texto, este mapita que tenemos aquí parece un pie. Usted ve todas esas rayas que están ahí, es lo que es el muro de Jerusalén.
y ahí están indicados las puertas de Jerusalén. Yo sé que muchos tienen celulares pequeños y probablemente no van a poder ver con claridad. Ojalá y que todo lo puedan ver. Pero esa es la descripción de lo que está pasando en Jerusalén en cuanto a sus muros y en cuanto a sus puertas. Y lo que nos dice aquí el relato es que Nehemías comienza a hacer un recorrido de noche, hermano, por lo que se llama la puerta del valle. Permítame marcarle aquí lo que es la puerta del valle para que usted pueda seguir conmigo lo que hizo Nehemías en una sola noche. Mire, él comienza aquí. ¿Alguien me ubicó? Yo a veces se me va el lápiz, pero él entró aquí en la puerta del valle. Dice que él siguió bajando y siguió bajando todo este recorrido, vaya conmigo, hasta lo que es la puerta del muladar que se encuentra aquí. Él llegó a la puerta de la fuente y siguió por lo que se llama el torrente. Llegó hasta esta parte que se encuentra aquí y evidentemente regresó otra vez a la puerta del valle y nos dice la palabra del Señor que por ahí salió. En otras palabras, él no recorrió toda la ciudad. Él recorrió un espacio que nosotros podíamos llamar un espacio de alrededor de 3 kilómetros. Pero usted se imagina lo que es una persona en una noche recorrer entre los escombros 3 kilómetros de distancia en una sola noche. Nehemías no solamente estaba interesado en saber de primera mano lo que está pasando, sino que Nehemías está dispuesto a pagar el precio de lo que representa hacer un trabajo minucioso y hacer un trabajo bien hecho. Y una vez que Nehemías tiene conocimiento de causa, por utilizar nosotros esta palabra, es cuando Nehemías entonces se lanza al pueblo para hacerle la gran propuesta. Y yo aquí me voy a poner un poquito aparte, voy a hacer la lectura, pero yo quiero invitar al doctor Dunker que se encuentra con nosotros para que él haga un análisis de lo que vamos a leer ahora, en contraste, escúcheme bien, en contraste con lo que pasó en el transcurso de esta historia, y yo sé que todos ustedes estuvieron conmigo, cuando este hombre Nehemías recibe el informe de cómo está Jerusalén, cómo está la ciudad, cómo se encuentra el pueblo. Porque aquí hay un contraste, hermano, que lo podríamos poner así mismo, del cielo a la tierra. Si usted va conmigo y vamos al capítulo 2 del libro de Nehemías, podemos comenzar a leer desde el versículo 17. Lee conmigo, Nehemías 2, 17 al 18. Dice: les dije pues, vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan o venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Qué linda esa lectura. Pero vuelva atrás un poquito al reporte de Hanani, cuando nosotros leímos las siguientes palabras. Usted recuerda, cuando Nehemías pregunta acerca de la ciudad de Jerusalén, cuando Nehemías pregunta acerca del pueblo, Hanani responde: están en gran mal, están en afrenta. La ciudad tiene sus muros derribados, la ciudad tiene sus puertas quemadas. Pero de repente, o no de repente, encontramos a este Nehemías haciendo esta presentación. Y es un mensaje, hermano, una predicación, un estudio, yo no sé, póngale el nombre que usted quiera, de 2 párrafos. Y esos 2 párrafos provocan una reacción que cambia toda la historia que nosotros vamos a leer de aquí en adelante. Y yo quisiera dar paso en este momento al doctor José Dunker, que está aquí con nosotros. Y Dunker, te hemos pedido que por favor analices estos versículos y nos hables acerca de este contraste. ¿Qué es lo que tú has encontrado? Bueno, aquí hay un cambio que es el cambio que buscamos los líderes. Ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos.
así esforzaron sus manos para bien. Pero este cambio en el pueblo es el resultado de varios pasos que había dado Nehemías antes de esto. Lo voy a decir brevemente. Son 5 cosas que Nehemías hace y que ya hemos visto. La primera cosa, al principio, en el verso 1 y 2, es que Nehemías se interesó por lo que estaba pasando en Jerusalén. Él podía haberse desinteresado porque él era el copero del rey y quizá le iba bien en eso. Pero él, siendo el copero del rey, él se preocupó qué está pasando con mi pueblo y preguntó. Y ahí vino la respuesta que está en el verso 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. O sea, la primera cosa es que Nehemías se interesó por ver qué estaba pasando. La segunda cosa es lo que dice el verso 4, ayuno y oración. O sea, Nehemías, al ver la situación, su reacción fue acercarse a Dios en ayuno, en oración, para pedirle a Dios que se apoderara de la situación. Lo tercero, y eso ya lo vimos en el capítulo 2, es que Nehemías, como copero del rey, le pidió al rey la oportunidad de ir a restaurar la puerta del templo. Eso es como abrir una puerta, y él, como copero del rey, tenía la oportunidad de que esa puerta fuera abierta. Y se abrió por la iniciativa de Nehemías. En cuarto lugar, lo que acaba de explicar el hermano Alberto es que Nehemías no se limitó a recibir el informe de lo que estaba pasando, sino que desde el verso 11 dice: llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, y todo lo que se ha leído muestra que antes de hablar con nadie, se puso a constatar con sus propios ojos lo que estaba pasando. Eso es lo que Alberto nos ha explicado realmente, que no se conformó con el informe. Él podía haber ido directamente al pueblo ya, porque el rey Artajerjes se lo había permitido. Pero antes de hablar con el pueblo, Nehemías fue a ver con sus propios ojos lo que estaba pasando. Entonces, versos 17 y 18 es la conclusión de todo eso. No es quizá que hay que decir la cosa de buena manera, pero lo más importante no es la manera como Nehemías lo dijo, sino la preparación que él había tenido, y que concluye. Dice el verso 17, lo voy a leer de nuevo: vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y su puerta consumida por el fuego. Yo supongo que ellos, aunque se habían adaptado a la situación de malestar, no querían esa situación. Y cuando Nehemías se la plantea, ellos comprendieron esa situación. Pero una pregunta que podrían haber hecho: ¿pero y qué hacemos? Entonces dice el verso 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho. O sea, Nehemías le está diciendo: Dios abrió una puerta. Dios abrió una puerta. Si Jeremías va sin eso, quizá no tiene la respuesta que tuvo. Pero él averiguó. En segundo lugar, buscó a Dios en oración y ayuno. Tercero, abrió una puerta que estaba a su alcance porque él era copero del rey. Y cuarto, él fue a investigar con sus propios ojos. Y finalmente le dijo al pueblo: miren, aquí está la puerta. Y el pueblo dijo: vámonos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Excelente, amén. Dunker, excelente. Creo que mejor no se puede haber puesto. Es interesante. Mire, es magnífico lo que Dunker nos ha dicho.
es que hay un punto de contraste. Hay un punto de contraste cuando aparece un hombre en el escenario de la vida de una persona con una vida destruida, una familia destruida, una comunidad destruida. Pero cuando aparece este hombre con este nivel de compromiso, con este nivel de acercamiento, con este mensaje y con estos recursos, yo lo puse, Dunker, y te voy a agradecer que te quedes por ahí porque después vamos a abrir un tiempo para preguntas y respuestas y me gustaría que tengamos la oportunidad de abordarte y que podamos escuchar un poquito más de lo que el Señor te ha mostrado. Pero yo lo he puesto de esta manera, Dunker, a ver qué te parece y todos los hermanos que están aquí. En primer lugar, Nehemías presenta su propio informe. Nehemías no está hablando de lo que a mí me dijeron y de lo que yo oí o de que por ahí andan diciendo. Así dice la palabra del Señor, que Nehemías habla, hermano, pero con una pasión y una determinación y con un compromiso. Aquí no está diciendo Nehemías, señores, vamos a ver si hacemos algo, a ver si funciona, porque nadie sabe. Esas no son las palabras de Nehemías. Hay una determinación, hay una fe en el corazón de este hombre de que sí, nos vamos a levantar y vamos a edificar. Y note de nuevo, Dunker, que eso lo hablamos también en el mensaje anterior, primer estudio, cómo él se incluye. No levántense ustedes, que Dios quiere hacer algo con sus vidas. Y no, levantemos, yo soy parte de este proyecto de restauración. Nehemías hace un llamado, una acción para resolver, señores. O sea que hay una propuesta concreta, como ha dicho Dunker. Y Nehemías incluye la acción fiel de Dios a su favor como evidencia. También Dunker lo ha mencionado diciendo, miren lo que Dios ha hecho. Anímense con esto. Y Nehemías le pone la tapa al pomo, incluyendo la misma respuesta del rey. Así que, hermano, esta es una propuesta que convence. Escuche bien, ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en escenarios en los que estamos plenamente convencidos? Mire, yo estoy plenamente convencido de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios puede hacer en la gente. Pero mire, donde fallamos los evangélicos es en convencer a los demás. Donde fallamos los cristianos es en llevar este mensaje de tal manera que impacte la vida, el corazón de la gente. Y la gente diga, sí me voy a levantar, sí voy a recibir a Cristo, sí necesito de Dios en mi vida. Y esta propuesta de Nehemías tenemos que apropiarnos de ella, hermano. Porque es como que nos muestra una llave, nos da principios que abren las puertas a que nosotros lleguemos al corazón de gente que está alicaída, que está decepcionada de la vida, que se ha conformado, como decía el doctor Dunker, que ya ha dicho, no, yo de aquí no salgo, déjenme así, déjenme tranquilo. O quizá gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero de ahí no sale. Adoptan la mediocridad como su estilo de vida. Y es que la verdad, hermanos, no es fácil salir de condiciones de deterioro espiritual. No es fácil ni siquiera que uno reconozca, escúcheme bien esto, pueblo de Dios, no es fácil que uno a veces ni siquiera reconozca la condición en que uno está delante de Dios, mucho menos que uno determine en su vida que va a producir cambios para mejor. Y yo quisiera en esta ocasión invitar a mi esposa para que ella nos hable acerca de eso, porque mire, aquí habemos tres personas que podemos hablar de primera mano de los procesos de restauración. Y es que levantarse y ser restaurado y pasar por cambios profundos en nuestra vida para mejor, aunque no lo parezca, pero no es cosa fácil. Y yo quisiera que mi querida esposa Luz nos hablara acerca de esto. Así que, mi amor, te cedo los micrófonos para que compartas con nosotros acerca de esto. Los obstáculos que se le presentan en la vida a uno. Se le presentó al pueblo de Israel, pero se puede presentar en cualquier vida para que nos levantemos y hagamos la voluntad de Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos que están conectados junto con nosotros, aprendiendo de este interesante libro, emocionante, estudiar el libro de Nehemías, con este tema de levantémonos y edifiquemos. Me ha tocado hablar acerca de los desafíos que enfrenta un caído para ser restaurado. En mi caso, en mi experiencia personal, le comentaba a mi esposo Alberto en estos días que hay tres elementos muy importantes y determinantes
a la hora de nosotros tomar la decisión de ser restaurados. Lo primero es que hay vergüenza en la vida del caído, hay culpa y hay miedo. Y esos tres factores nos paralizan a nosotros. En mi caso, yo recuerdo que donde yo me encontraba, frente a la casa donde yo estaba, había una iglesia de haitianos. Y esos haitianos adoraban al Señor de una manera tan hermosa. Y yo solamente escuchaba y miraba desde lejos y lloraba, porque yo estaba en mi pecado, estaba sumergida en mi pecado. Y el enemigo me ministraba: tú no vas a volver a cantar. Tú ves cómo ellos lo están haciendo, tú no vas a volver a adorar a tu Dios. Te vas a quedar ahí. Una niña que de tanto tiempo le cantó al Señor y nunca tú tuviste un testimonio intachable. Y mira ahora cómo tú estás, en qué condición tú estás. Todo eso manejaba yo en mi mente, en mi cabeza. Y eso hacía que yo no tomara la decisión de que el Señor me libertara. Entonces, lo que hace Dios en la vida del caído es lo siguiente. Él está esperando que nosotros tomemos decisiones de abandonar el pecado. Él está esperando que todo lo que es miedo, vergüenza y culpa lo pongamos a un lado y que sea mayor el deseo de servir a Dios, de agradarle a Él, de dejar nuestra vida pecaminosa, que todas esas cosas que vienen a nuestra cabeza. Porque esas son mentiras. El enemigo vino para engañar, para hurtar, para destruir, para engañarnos, diciéndonos una cosa, poniendo una cosa por otra, para destruir nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas. Porque el caído, cuando toma la decisión de abandonar el pecado, ¿tú sabes lo que pasa? Es que tiene una esperanza de que todo volverá a ser como antes. Todo eso, el enemigo quiere destruirlo en nuestra mente. A ti que me estás escuchando, que tienes miedo, que estás manejando culpa, que estás manejando vergüenza, porque te has apartado del camino. Y yo no sé, quizás tú no has incurrido en el pecado que incurrí yo. Pero déjame decirte, como dice esa alabanza, que no hay nada tan sucio que Dios no haga limpio con su sangre. Y vas a llegar a los pies del Señor. Y si tú te quebrantas, si tú reconoces tu condición de pecador, de donde tú has salido, déjame decirte que en Dios hay perdón. En Dios hay perdón. Y eso es lo que el enemigo no quiere que nosotros analicemos ni pensemos, que Dios perdona. Que la gracia de Dios extiende hacia el caído y vuelve y lo levanta. Y no vas a ser como antes. Tú vas a ser mejor que antes. Entonces, muy importante, tú que me estás escuchando, es que puedas entender que tienes que tomar una decisión. Hay que tomar decisiones. Y esa decisión Dios la respalda. Hay una parte que le corresponde al humano. Pero lo que no puede hacer el humano, que es libertarse a sí mismo, romper cadenas, romper ataduras, entonces eso lo hace Dios. El poder de Dios lo hace. El enemigo nos ministra tantas cosas, tantas boberías que nos ministra mientras estamos ahí caídos, que es muy fácil creerle. Es tan fácil creer la mentira del enemigo. Pero si tomas la decisión, óyeme bien, si tomas la decisión de abandonar el pecado, la palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado Él no lo desprecia. Y que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, ese alcanza la misericordia de Dios, ese alcanza el perdón de Dios. Yo siempre he dicho que esa es como la fórmula para el perdón de Dios. Quebrantamiento y apartarse de la vida pecaminosa. Así que, así como en el libro de Nehemías estuvimos estudiando, siempre se va a levantar personas, siempre se van a levantar gente que no va a creer lo que Dios está haciendo en ti o va a hacer en ti. Eso va a pasar. Y tú te vas a levantar nuevamente con nuevas fuerzas y habrá gente que no va a creer que tú te arrepentiste. Así como los amigos, no podemos decir que son amigos, las personas que estaban alrededor de Nehemías cuando él se pronunció y motivó al pueblo a que vamos a levantarnos y vamos a edificarnos a un pueblo que estaba caído, un pueblo que estaba en ruina, un pueblo que tenía esta vergüenza por la miseria en que había caído. Entonces viene gente que está a tu alrededor usada por el mismo enemigo y te dice, no, oye, esto es lo que van a hacer, levantarse, edificarse.
Y eso, yo no creo eso. Y eso lo van a decir de ti para desmotivarte. Pero cuando nosotros estamos metidos en lleno en el propósito de Dios, venimos desbaratados del mundo, cansados. Aún con nuestra vergüenza, nuestros temores y nuestras inseguridades, la metemos en una funda porque por medio de la fe creemos que Dios hará cosas grandes con los pedazos que quedan de nuestra vida. Y nos restaura y volvemos a ser no igual que antes, como dije ahorita. Vas a ser mejor que antes, porque vas a ser una vasija para la gloria de Dios. Vas a ser una vasija que el alfarero le dio una forma que todo el mundo va a tener que decir verdaderamente, esa mujer ha sido transformada. Somos testimonios vivos del poder de Dios y de la restauración que Él hizo en nuestra mente y en nuestro corazón. Hoy es el tiempo, hoy es el día. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Yo sé que Dios le está hablando. Yo sé que Dios le está hablando a personas que están escuchando este estudio bíblico hoy. Esa palabra que Luz ha traído, no solamente son palabras que salen de lo que hemos estudiado de Nehemías. Es que esa es la vivencia de muchos de nosotros que hemos pasado por proceso de restauración. Dunker, yo sé que tú debiste haber disfrutado grandemente de lo que Luz dijo acerca de culpa, vergüenza y miedo. Y déjame decirte que no fue porque leyó tu libro de lo que es la terapia tridimensional, que Dunker ha desglosado de una manera maravillosa en un tipo de terapia que es ahora mismo, una joya. Pero eso es lo que está pasando en el corazón de la gente que se encuentra en el piso. Culpa. Esto que yo hice. Hasta me merezco lo que estoy viviendo, lo que me está pasando. Vergüenza. Yo no quiero que nadie sepa lo que está pasando conmigo. Miedo que nos paraliza, que nos dice quédate ahí donde estás. No te muevas. Tú no vas a llegar a ningún lado. Tú no ves que ya lo has intentado anteriormente. Y te has caído. Vas a volver a caer otra vez. No te muevas de donde estás. ¿Y qué es lo que encontramos aquí en Nehemías, hermano? Un hombre que le dice, suelten la vergüenza, suelten el miedo, suelten la culpa, levántense, 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 que va a ser posible edificar lo destruido, lo que el pecado ha manchado, le ha metido fuego, ha derribado. Es posible. Y hermanos, cuando una persona con convicción, con un corazón para Dios, sabiendo de primera mano lo que le está pasando a alguien, se acerca en un espíritu de ayuno y oración a una vida que necesita, ahí es donde el Espíritu de Dios comienza a hacer algo en el corazón de esa persona. Comienza a hacer algo en la vida de ese matrimonio. Comienza a hacer algo en la vida de esa familia. Porque hay un Nehemías que no se queda sencillamente mirando y siendo espectador del escenario de destrucción y filosofando alrededor. Hay alguien comprometido con esa causa. Yo no sé si mi hermano, mi querido hermano, tengo por aquí todavía, se está tratando de conectar mi hermano Juan Carlos, parece que ha tenido problemas de conexión. Pero yo le pedí a Juan Carlos también que participara juntamente con nosotros en este pequeño panel, porque la parte que le corresponde a Juan Carlos hablar es la parte que nosotros como iglesia tenemos que escuchar, que hay elementos a nuestro alrededor que Dios utiliza para provocar los cambios en la vida de las personas. Y ahí es donde tú y yo, hermano, hermana, iglesia, tenemos que decir, Señor, aquí estoy, úsame a mí, envíame a mí. Yo quisiera resumir lo que yo llamo la respuesta. Lo primero que vemos aquí son los aspectos distintivos de la presentación de Nehemías. Pero por parte del pueblo, uno se pregunta, ¿qué fue lo que ellos vieron? Bueno, yo entiendo que aquí hubo un enfoque sincero de la realidad que ellos estaban viviendo.
de parte de un hombre sincero, tan sincero que estaba envuelto en la problemática que ellos tenían. Yo encuentro que aquí esta gente entendió, no estamos solos, no estoy solo. Óigame, la soledad es una de las cosas que martiriza y quebranta. Y yo creo que hasta le pone cadenas al alma de las personas que en algún momento le han fallado a Dios de manera terrible o que viven en la indiferencia y en la mediocridad espiritual. Yo creo que Dios nos ha dado a nosotros la facultad y la capacidad, mis queridos hermanos, de que nosotros accionemos para que la gente no se sienta, no está solo, yo estoy contigo. Y no queremos decir con eso, te apoyo tu pecado, te apoyo tu maldad, te apoyo lo que estás haciendo. No, estoy contigo porque quiero mostrarte el favor de Dios, porque te amo y no te voy a soltar y no te voy a abandonar. ¿Cuántas veces en mi vida, y esta es parte de mi testimonio, yo le dije a personas alrededor de mí, déjenme solo, pero hubo gente tan radical a mi alrededor que no me hicieron caso. Y gracias a varias de esas personas, hoy en día, por la gracia de Dios, yo puedo contar como testimonio el favor y la gracia de Dios en mi vida por restauración. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Hay gente que te va a decir, apártate de mí. Hay gente que te lo va a demostrar hasta con hechos, con acciones, como para que tú te molestes con ellos y ni siquiera te acerques a ellos. Y aún así tienes que estar dispuesto a decir, Dios te ama y yo también. Dios te ama y yo también. Ellos pudieron ver que había evidencia del favor de Dios en esta empresa. Nehemías comienza a contar las maravillas de Dios y todo lo que Dios ha hecho. También vemos que Nehemías tenía recursos que estaba poniendo a disposición de ellos. Él vino con recursos, vino con un ejército, vino con la autoridad del rey. En otras palabras, señores, aquí hay esperanza de que esto cambie. Y qué lindo cuando nosotros le podemos decir a la gente que los recursos nuestros son también, que ellos pueden contar con lo que nosotros contamos. Los recursos de la iglesia, comunidad, están a disposición de ustedes para que se pueda cumplir en este sector, en esta vida, en esta familia, los propósitos de Dios. No estás solo. Y lo último, yo creo que la gente vio también que podían invertir en este proyecto con la esperanza de que iban a tener un buen resultado. Déjeme ver si Juan Carlos ya se conectó y si tiene audio. Bueno, lo veo aquí que está tratando de conectarse, pero me parece que mi hermano Juan Carlos está teniendo un poquito de problema con su internet. De todas maneras, creo que lo que he compartido comunica en cierto sentido lo que es el corazón. Oh, Juan Carlos, ¿estás con nosotros? Si no puedes estar con video, quizá por la deficiencia de la conexión, por lo menos te podríamos conectar con audio. Déjeme ver si tenemos a Juan Carlos, hermano, porque me gustaría, quiero escuchar y que Juan Carlos pueda compartir con nosotros, porque también Juan Carlos es un testimonio de primera mano del poder y la gracia de Dios en este tema tan crucial, tan importante que es la restauración. Bueno, se nos fue Juan Carlos y me parece, como dije hace un momentito, que él está teniendo un poquito de problema con su conexión. Vamos a finalizar este estudio de esta noche, hermano, hablando acerca de lo que es obvio y de lo que sucede, como dije al principio de la presentación. ¿Qué sucede cuando la gente, operando en base a convicciones, procura cambios para su vida? Porque yo creo que el enemigo sabe cuando la gente somos impulsiva, cuando la gente somos reaccionaria, cuando no son cambios verdaderos lo que se van a producir en nosotros y somos solo espuma, ruido, pero no cambios verdaderos. Pero cuando la gente decide, determina que se van a operar cambios verdaderos en su vida, el enemigo se levanta y nos presenta algo que yo digo, mis queridos hermanos, no es muy original. No es original. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, estoy en el capítulo 2, verso 19 de Nehemías, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos menospreciaron.
preguntaron, ¿qué es esto que están haciendo? Se rebelan contra el rey. Y yo veo aquí tres elementos que otra vez digo no son nada originales, pero el enemigo lo repite una y otra vez. Mi esposa lo mencionó. Cuando tú decides que vas a cambiar para mejor, cuando tú decides que vas a dejar la mediocridad en tu vida, cuando tú decides que tú vas a brillar para Dios, cuando tú decides que te vas a levantar, el enemigo te muestra con menosprecio, que tu plan es cualquier cosa menos algo que honre a Dios y bendiga a otros. Dice aquí la palabra que se burlaron, hermano, hicieron escarnio. En otras palabras, esta es una burla hiriente. Es una burla para provocar dolor, para provocar herida. Pero esta muchacha, tú tan bruta, ¿tú crees que tú vas a llegar alguna vez a hacer algo que en la iglesia? No, hombre, no. Y tú, muchacho, ¿pero qué tú siempre has sido así? Tú nunca... Ay, hermano, burlas hirientes. Como decía mi esposa hace un momentito, gente que va a aparecer en el escenario de tu vida para poner en tela de juicio que tú vas a volver alguna vez a hacer lo que antes fuiste. Pero Dios ha determinado, como determinó con Pedro, como determinó con David y como ha determinado con todos los hombres de Dios que se han arrepentido y quebrantado delante de Él, no hacer algo igual en tu vida, sino hacer algo mejor en tu vida. Así que a la burla y al menosprecio solamente le cabe una respuesta. Y esa respuesta fue la respuesta de Nehemías. Mira, hermano, al diablo no se le responde con argumentos. Al diablo no se le dan explicaciones como para convencerlo. Con el diablo usted no se sienta como para porfiar. Al diablo se le dice lo que dice la palabra y lo que sale de nuestro corazón, estilo Jesús. Les respondí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y reedificaremos. Y aquí viene un boche, pero ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Quítense del medio, que este ejército va para adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Repito que esta fue la palabra, o por lo menos el modelo de palabra, del Señor Jesucristo cuando el diablo lo tentó. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y aquí está Nehemías respondiendo de la misma manera. Respondiendo a la ridiculización, al desprecio y al cuestionamiento. Porque va a venir momentos en tu vida en que van a sembrar suspicacias alrededor tuyo, sospecha. Usted sabe, cuidado con fulano, porque nadie sabe. Ese nadie sabe significa no confíen en él, no confíen en ella, pero Dios confía en lo que Él puede hacer en ti. Ponte en las manos de Dios. Permite que sea el Dios el que te limpie, el que te purifique y el que instituya en tu vida lo que Él quiere hacer. Y el enemigo, solamente una cosa le decimos: lo que Dios ha declarado en su palabra y lo que Dios ha puesto y ha determinado en nuestros corazones. Nos levantaremos, nos vamos a edificar y ustedes no tienen ni parte, ni suerte, ni derecho. A usted no le corresponde nada. Aquí en este escenario a usted no le corresponde nada. Nosotros vamos a cumplir en nuestras vidas la voluntad de Dios. Bendito sea Dios. El nombre Tobías, me dice aquí Genaro, significa Yahweh es bueno. Es un hombre extraño, sí, Genaro, porque parece que él era parte del grupo de los jehovistas, pero que se había vendido al rey Artajerjes y se estaba aprovechando de la situación. Aquí también aparece Gesén, el árabe, que, bueno, vimos dos enemigos en el estudio anterior, a Tobías y a Sanbalat, ya hablamos de esos dos. Tobías, un judío vendido; Sanbalat, que era parte del grupo de los árabes, de los que vivían al otro lado del río. Sí, bueno, sí, en Arabia, en el norte de Arabia. Y Gesén, propiamente el árabe, que es muy posiblemente un rey de Cedar, una tribu que se situaba al norte de Arabia y de la cual hace mención la Biblia.
Los enemigos nunca van a estar contentos con que nadie tenga y lleve a cabo una vida restaurada. Y es por eso que el ministerio de restauración encuentra tanta oposición, hermano, en el día de hoy. Cuánta gente destruida, cuántos ministerios se destruyen diariamente en medio de iglesias, en medio de la comunidad y en medio de muchísimas partes. Y a veces usted puede contar con los dedos de las manos las iglesias que pueden decir: restauramos a nuestro líder de alabanza, y ahí está alabando a Dios nuevamente. Restauramos a nuestro pastor, y ahí está pastoreando nuevamente. Restauramos esta familia que está a punto de divorciarse o se divorció, y ahí están de nuevo sirviéndole al Señor y haciendo la voluntad de Dios. Parecería más plausible dejar que los que caen se queden en el piso y tratar de comenzar con algo nuevo. Pero el proyecto de Dios con toda vida es restauración. Esa es la historia, mis amados, de todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, veo a Juan Carlos por ahí. Juan Carlos, no sé si tienes audio o video. Estoy ansioso de poderte dar participación, pero no sé siquiera si me estás escuchando. Si no es así, de todas maneras, para la próxima ocasión, el próximo estudio, me gustaría entonces que escucháramos y tuviéramos la participación de Juan Carlos. Yo quisiera orar en este momento, hermanos, para así concluir. Y después de esta oración me gustaría abrir algunas preguntas que podamos tener. Dunker está con nosotros, mi esposa está por aquí, aunque está con el bebé, pero nos gustaría que pudiéramos reflexionar en este tema por unos minutos luego de que hagamos una oración. Y quisiera pedir muy especialmente por vidas que nos están escuchando y han presenciado y han recibido esta palabra. Y si te encuentras apartado de Dios, enfriado, si todavía estás viviendo una vida de miedo, de vergüenza, una vida de culpa, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Iglesia del Señor, si todavía no hemos abrazado el ministerio de la restauración como debemos abrazarlo, este es el momento de hacer votos de compromiso al estilo Nehemías, de que vamos a hacer una iglesia de restauración. Una iglesia que vamos a contar las vidas, los matrimonios, las familias que vengan a nuestro seno y en las cuales nosotros vamos a invertir para que sean restauradas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo en el libro de Nehemías. Gracias por las palabras que hemos recibido de tu siervo Dunker, de mi esposa Luz. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. En primer lugar, te pido por aquellos que están con nosotros, que posiblemente están pasando por este viacrucis doloroso de vidas que todavía no han sido levantadas, restauradas, totalmente puestas de nuevo, Padre, en el lugar donde tú siempre las has querido, en el centro de tu misma voluntad. Padre, que haya esa determinación, que haya ese deseo, que haya esa disposición, ese creerte a ti, de que podemos determinar que nos levantaremos y edificaremos. Como iglesia te pido que nos ayudes a ser Nehemías, a salir, Padre Santo, a nuestros familiares, a nuestros amigos y vecinos, y con pasión, Padre, con compromiso, con el corazón henchido, poderles decir que hay oportunidad en ti, que hay cambio en ti, que eres un Dios de 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades, 7 veces cae el justo. Y tú lo levantas, Señor, que no nos cansemos, que sigamos, Padre Santo, sembrando para que a su tiempo seguemos, Señor, en el propósito de tu voluntad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Bueno, este es el estudio de hoy. Vamos a publicar la guía número 4 en el chat de la iglesia. Los amigos que están con nosotros también la pueden tener. Y en esa guía hay tareas que todos debemos cumplir, que todos debemos hacer. Y yo confío en el Señor que cada uno de nosotros lea muy bien esa guía número 4 y que este estudio de esta noche, que está en YouTube, está también en Facebook, nos sirva a nosotros como orientación para sumergirnos en la palabra y en la palabra de Dios, encontrar respuesta.
¿Alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera darnos alguna participación que enriquezca lo que hemos presentado? ¿Alguien a quien Dios le ha hablado esta noche y que puede contar y compartir con nosotros en este momento de lo que ha recibido? Quiero abrir los micrófonos para que así lo hagamos. Y si usted se siente motivado, especialmente estoy hablando a los que están en Zoom, lo puede hacer con toda libertad. Y aquellos que están en YouTube y en Facebook pueden escribir sus comentarios y con mucho gusto lo vamos a leer, lo vamos a compartir de manera que podamos enriquecer este estudio. Me dice aquí Calderón, aquí podemos ver lo determinante que es poner en las manos de Dios nuestros proyectos y nuestros planes. Bendito sea el Señor. Aquí Alan diciéndonos también, haciéndonos algunos comentarios. Gracias Alan, también Genaro, hablándonos acerca de los enemigos. Varios comentarios aquí que se suman a la presentación de este día. Muy bien. Por aquí también por YouTube veo algunos hermanos a quienes saludamos también. Aurea Santana está con nosotros. Le saludamos. Uno de los sobrinos de mi querida esposa Luz y su familia también están con nosotros en La Vega. Así que les saludamos también. Norma, gracias por el comentario. Y otros más que se suman también por aquí por Facebook. Eddie de la Paz, pastor. Les saludamos allá en Brisas del Este también. Los hermanos de Brisas del Este están acompañándonos en esta capacitación. También Dora Thomas en San Pedro de Macorís. Le enviamos un saludo muy cariñoso. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien que quiera participar? ¿Alguna pregunta, hermanos? Que podamos contestar. Hermano Oscar tiene su mano levantada, así que adelante, Oscar. Puedes abrir tu micrófono para compartir. ¿Qué nos quieres decir? A Dios le doy gracias por este estudio. Realmente me ha impactado. La palabra del Señor es nueva cada día y cada vez que la leemos aprendemos más y más. No podía parar de pensar en el tiempo que duraron esos muros derribados, todos los años. No recuerdo el tiempo exactamente, creo que son más de 70 años. Y pensaba, ¿no? Quizás cuántos años tenemos cada uno de nosotros que queremos cambiar, que hay cosas de nuestras vidas que sentimos que no la hemos dejado, que queremos levantarnos. Y cómo los años no fue un desánimo para el siervo de Dios, porque confío en Dios. Y yo veo eso, veo como cuando uno se entrega al Señor y decide confiar en Él y actuar y levantarse y decir, no, ya está bueno, vamos a levantarnos. Con la ayuda del Señor lo vamos a hacer. Yo veo la mano de Dios y veo que los años no es un impedimento. El tiempo que uno pudo haber durado en el suelo no es un impedimento. Puede ser 20, puede tener 30 años, Amén. 40, 50, Amén. el tiempo que sea. El Señor llamó a Abraham a los 75. El Señor llamó a Moisés a los 80. Así que eso quería resaltar, que eso me impactó. Amén. Y Dios me bendiga mucho, hermanos. Amén. Gracias, Oscar. Muy, muy linda participación. Es verdad, no importa los años, pero mientras más rápido nosotros reaccionamos al llamado de Dios, mucho mejor para nosotros. Aquí, Genaro escribe un comentario muy lindo en YouTube. Dice, podríamos pensar que deberían haber apoyado su trabajo, pero no lo hicieron. La oposición siempre es difícil, pero cuando se trata de hermanos, se combina entonces también con dolor y traición. Wow, Genaro, eso es fuerte, pero es la verdad. Aquí hay una pregunta en Facebook. Dunker, yo quisiera pasártela porque aquí el pastor Eddie de la Paz pregunta, ¿qué hacemos cuando el enemigo se encuentra dentro de nuestra propia familia? Yo quisiera interpretar que lo que Eddie nos quiere decir es que
¿qué hacemos cuando la oposición se levanta dentro del seno familiar para que nosotros hagamos la voluntad de Dios? ¿Cómo respondemos a eso? Porque uno lo que espera es que su familia apoye y motive y diga, sí, eso está bien, echa para adelante, pero a veces no es así, Dunker. ¿Cómo tú nos ayudas cómo reaccionas a esa pregunta, Dunker? Mira, el aporte que hacía Genaro de que Tobías y Sanbalat eran judíos, casi coincide con eso, porque eran judíos que debían estar entusiasmados por levantar el templo, pero estaban en otra onda. Y al estar en otra onda, en lugar de arrepentirse, ellos se convirtieron en el obstáculo para el pueblo de Dios. Realmente así va a pasar a veces. El diablo a veces no va a poder derrotarnos, o las cosas, las puertas se van a abrir, pero Dios va a usar gente desde nuestra propia familia para hacernos debilitar. Yo pienso que son cosas que hay que manejar con mucho tacto, porque uno no puede divorciarse de la familia. Y si mi hijo, mi esposa, mi papá son un motivo para desviarme, entonces yo tengo un problema mayor que el problema que tiene la ciudad o que tiene la iglesia. Así es. Yo tengo delante de Dios que enfrentar esa situación de mi propia familia. Pero debo decir también, Alberto, que también tenemos que asegurarnos, cuando se trata específicamente de la situación de nuestro hogar y más específicamente de nuestra pareja, que tenemos que ser muy cuidadosos y estar seguros de que nosotros manejamos algunas herramientas básicas de las escrituras. Una de ellas es que como esposa o esposo cumplimos nuestro deber ante nuestra pareja. O sea, que si es un esposo, ese esposo sabe amar a esa esposa y demostrar con obra ese amor. Y si es una esposa, esa mujer sabe aceptar a su marido como cabeza del hogar. O sea, hay cosas básicas que tenemos que hacer, porque si yo no estoy dándole a mi esposo o a mi esposa el lugar que se merece, es posible que se convierta en un Tobías, en un Sanbalat, casi como efecto de mi falta con ella. Y cuando se trata de los hijos o de los padres, hay otras situaciones que debemos tomar en cuenta. O sea, que no siempre toda la falta está en nuestros parientes, sino que nosotros mismos podríamos estar facilitando esas situaciones de oposición. Excelente, excelente. Gracias, Dunker. Miren, yo quiero decir, amados, que la familia juega un papel cardinal en la restauración de cualquier vida. No podemos cansarnos de orar por nuestros hijos. No podemos cansarnos de insistir por cuñados, cuñadas, primos, personas relacionadas a nosotros. Es más, hay gente que hasta nos ha herido por eso mismo de la consanguineidad. De que a veces duele más, hermano, cuando es un hijo el que hace algo para, usted sabe, avergonzar la familia, avergonzar a papá, que cuando es una persona de la calle, que usted no tiene ninguna relación con ella. Entonces, a veces con esa herida uno se paraliza y no reacciona y no acciona en favor de la restauración. Pero, hermanos, testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonios tenemos de pastores, de líderes juveniles, de personas que hoy en día son grandes evangelistas, de personas que han estado en el mundo, que ha sido el amor de una familia, las rodillas de una mamá que se han pelado, de orar por un hijo para que vuelva a casa, el amor de un papá que nunca cerró la puerta de su casa a alguien para decirle no,
aquí en esta casa, si tú decides reconciliarte con Dios y buscar de Dios, aquí las puertas están abiertas. Y cuando eso sucede, hermano, el hijo pródigo regresa a casa y se le hace una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Se le hace una fiesta. Hay una celebración. Porque ha habido en el corazón de una iglesia, en el corazón de una familia, en el corazón de una comunidad, en el corazón de un entorno, gente que ha estado esperando ese momento toda la vida y que no se cansó, que nunca dijo la palabra hiriente y la palabra dura y de menosprecio y el hastío y el cansancio y la decepción, sino que se ha mantenido creyendo que Dios puede llegar y llevar a cualquier persona a decir: me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y a partir de ese momento, ahí comienza algo nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, no veo más participaciones, así que voy a pasar. ¿Tú quieres finalizar, Genaro? Siempre llamo a Genaro para que cierre, porque Genaro lo hace muy bien. Y yo creo que él nos va a dar algo ahora que va a ser de recordatorio y de bendición. Hermano, que Dios nos bendiga. La guía va a estar disponible para todos y cada uno de ustedes en poco tiempo. Así que procúrenla y mantengámonos, hermanos, en este espíritu. Dios levante a José en cada iglesia y cada persona que nos escucha a vivir vidas restaurando y siendo restaurados. Amén. Que Dios nos bendiga.